Buenos días. En esta primera clase vamos a hablar sobre la ley de Coulomb y después en el siguiente bloque vamos a hacer ejercicios donde va a estar presente también el profesor René. Así que en ese bloque vamos a crear dos subgrupos y vamos a hacer ejercicios sobre la ley de Coulomb, ¿ya? Este semestre vamos a tener dos evaluaciones, A1 y A2, cada una con una ponderación de 35%. Eso suma 70, ¿ya? Vamos a hacer tres mini informes de laboratorio, ¿ya? No es como los informes comunes y corrientes que incluyen todas las secciones. Estos mini informes van a incluir secciones específicas porque cada experiencia de laboratorio va a evaluar un detalle específico. Por ejemplo, diseño experimental, justificación de la hipótesis, etc. ¿Ya? Y esos tres mini informes ponderados en total, ¿ya? Corresponden a un 10%. Y el 20% restante se lo lleva una evaluación de laboratorio, una evaluación en Canvas, ¿ya? En Canvas o podría ser cursos también. Y con eso subamos 100%, o sea, A1 y A2, 35% cada una, informes de laboratorio 10% y evaluación de laboratorio 20%. Además, vamos a tener evaluaciones formativas antes de la prueba A1 y A2, donde, como es formativo, la ponderación es de 0%. Es solo prueba de ensayo, ¿ya? Para hacer consultas de ejercicios, pueden usar el repositorio de dudas, cuyo link voy a colocar, si todo sale bien, voy a colocar esta semana en la sección novedades, un formulario donde se conectan a Google Drive y pueden colocar sus dudas junto con la evidencia correspondiente, ¿ya? Y si tienen consultas de otro tipo, consultas logísticas, consultas de justificativo, inasistencia o lo que sea, me tienen que enviar un mail directamente a mí con copia a nadie, ¿ya? Porque si le mandan con copia al profesor René o a los ayudantes, después René me dice, mira, tal alumno te preguntó, los ayudantes me dicen lo mismo, entonces un único email que iba a ser respondido por mi persona, ¿ya? Se convierte en 6 emails, ¿ya? O más, ¿ya? Entonces, esa es la forma de comunicarnos por el repositorio para ejercicio o por email, directamente a mí, ¿ya? Que soy el coordinador de este ramo, ¿ya? Existe un archivo en cursos que se llama reglas e indicaciones, donde, entre otras cosas, especifica que cuando uno se expresa profesionalmente en ciencias, no solo en física, sino en general, se usa el punto como separador decimal, la coma como separador de decimales, y por defecto, si no se especifica nada, ya todo está en el sistema internacional. Si resuelven algo escrito, no olviden colocar las unidades, ¿ya? Pero cuando es una evaluación en Canvas, normalmente Canvas no revisa la unidad, sino el valor numérico. Así que usualmente la pregunta puede que diga, coloque aquí abajo el resultado numérico con 3 cifras significativas en unidades del sistema internacional. Significa que solo hay que colocar el número, ¿ya? Y se sobreentiende las unidades, ¿ya? Eso es cuando lo hacen mediante un formulario online. Porque si fuera algo escrito, si tuvieran que sacarle una foto y después subirlo, ¿ya? En ese caso tiene que tener escritas las unidades, ¿ya? Ya, somos 53 en este momento. Mi email, ya, lo voy a colocar aquí. Ahí está, jorgereye@uchile.cl. ¿Ya? Sobre las evaluaciones en Canvas,
los típicos imprevistos, puede ser que a algunas personas no les permite escribir el número, ¿ya? Entonces no pueden enviar la respuesta numérica. Usualmente eso pasa cuando usan coma en lugar de punto, ¿ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero independiente, si les pasa ese problema y no saben cómo resolverlo, me tienen que enviar un email durante la prueba, en el plazo de la prueba, a jorrey@chile.cl diciendo, profesor, aquí está la respuesta numérica a la pregunta tanto, porque Canvas no me dejó ingresar el número, ¿ya? Por otro lado, si tienen problemas para subir la imagen, entonces envíenme la imagen como archivo adjunto a ese email, indicando lo mismo, profesor, no puede subir la imagen, así que aquí está la respuesta a la pregunta tanto de Canvas, ¿ya? De acuerdo con la observación que hemos hecho los tres profesores, René Contreras, Daniel Valdés y yo, ¿ya? Sobre Canvas, prácticamente no hay problema para enviar ni texto ni imagen, ¿ya? Entonces, cuando recibimos email que dice, el profesor, aquí le envió la imagen, por si acaso, en caso de que Canvas no le haya enviado mi imagen, eso nunca ha pasado, ¿ya? Nunca ha pasado. Entonces, la idea es no acaparar el email con esas situaciones y solo usarlo cuando corresponde, cuando efectivamente ustedes se dan cuenta de que no pueden subir una respuesta, ¿ya? Ese de por si acaso no resultó Canvas, eso no ocurrió nunca, ¿ya? Es decir, cuando Canvas falla, todos nos damos cuenta, ¿ya? No es un por si acaso, cuando falla es algo seguro. Y ha fallado súper pocas veces. Básicamente en cargar imágenes, pero muchas personas nos contaron que cuando se cargaban imágenes, bastaba con apretar F11 o recargar página y aparecía la página. Es el registro que tenemos de los emails, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya. Valentina Sotelo, Francisca Jiménez. Fechas de la A1 y A2, ¿ya? Aún no es oficial porque tiene que confirmarlo Secretaría de Estudio, ¿ya? La A1, por ahora, provisoriamente, antes de la confirmación, sería la semana 6, la prueba de laboratorio sería la semana 11 o 12, y la 2 sería la semana 15, ¿ya? Eso va a ser más seguro cuando lo confirme Secretaría de Estudio. El semestre tiene 15 semanas lectivas, ¿ya? Contando que entre medio hay semanas de receso y semanas de laboratorio, aproximadamente vamos a terminar en agosto, ¿ya? Fines de agosto o tal vez comienzo de septiembre, ¿ya? Ya. ¿Más preguntas? Ya. Ok, entonces comenzamos. Las pruebas A se rinden en el horario de clase. Respuesta a Montserrat se rinden en horario de clase, ¿ya? Horario de clase. Además de un solo grupo, ¿ya? Así que no hay problema en incompatibilidad de horario, ¿ya? Ya con eso le respondí a Montserrat. Entonces comenzamos la primera clase, ley de Coulomb, ya estudiando la interacción eléctrica, ¿ya? Antes de la interacción eléctrica se conocía la interacción gravitatoria, que correspondía a atracción de masas, ¿ya? Newton descubrió que esa fuerza de interacción crecía con las masas, ¿ya? Directamente proporcionales, ¿ya? Así que las masas eran cargas gravitatorias, ¿ya? Que influían en la interacción gravitatoria. Y por otro lado, mientras más lejos estén las partículas, menor es la interacción, lo cual es bueno, ¿ya? Es bueno que a la Tierra le afecte el Sol, ¿ya? Y no le afecte otra galaxia que esté súper lejos. La interacción disminuye con la distancia. Está súper bien construido el universo, ¿ya? Disminuye con la distancia, específicamente disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿ya?
si la distancia aumenta al doble, la interacción disminuye 4 veces. ¿Ya? Eso es lo que se sabía de la interacción gravitatoria, pero muchos científicos, destacando Benjamin Franklin, estudiaron las interacciones electromagnéticas, las cuales se observan fácilmente con una brújula. Los chinos ya conocían este fenómeno, ¿ya? 2000 años antes los navegantes chinos ya lo conocían, y que esta interacción electromagnética era alterada por las caídas de los rayos, ¿ya? Cosa que comprobó Benjamin Franklin, ¿ya? Y eso, un rayo era electricidad que normalmente pasa del cielo a la tierra, normalmente, porque a veces al revés, ¿ya? A veces en vez de decir me cayó un rayo, hay que decir me salió un rayo, ¿ya? A veces al revés, ¿ya? Lo normal es que sea del cielo a la tierra, ¿ya? Que pasen electrones desde el cielo a la tierra, ¿ya? Entonces se sabía que el campo magnético medido por las brújulas dependía de la electricidad o de la corriente eléctrica que fácilmente se podía observar cuando cae un rayo, ¿ya? Entonces, Benjamin Franklin, bueno, como ya le dije, hizo el experimento súper conocido del volantín, que algunos dicen que no pudo ser porque se tenía que haber electrocutado, lo cual es correcto, a lo mejor solo fue observación, ¿ya? Observación del fenómeno. Y esto lo sistematizó Coulomb cuando descubrió, puede ser al revés, sí, puede ser al revés, ¿ya? Entonces, no hay que, en ese caso, no me cayó un rayo, sino me salió un rayo. Un igual se electrocuta, ¿ya? Depende de dónde predominen los electrones, ¿ya? Lo normal es que las nubes estén cargadas de electrones, pero a veces pasa al revés, ¿ya? Incluso hay ingenieros eléctricos que hacen asesorías porque en tales instalaciones, por ejemplo, una central hidroeléctrica, una industria, una fábrica, cae muy seguido un rayo, ¿ya? Prácticamente en el mismo lugar. Y el dicho dice, los rayos nunca caen en el mismo lugar, pero depende de la física, ¿ya? Podría caer en el mismo lugar. Bueno, entonces Michael Faraday recopiló cerca de 500 experimentos que habían hecho distintos científicos en el mundo. Entonces, en términos experimentales, él era el más top en el planeta, porque él repitió todos los experimentos que todos habían hecho en todos los lugares del mundo, ¿ya? Lo recopiló en un libro y después él reportó lo que pasaba. De electricidad hace esto otro, etc. Y después el libro lo leyó James Clerk Maxwell, ¿ya? Y se dio cuenta que habían patrones matemáticos. Entonces, esos 500 experimentos los redujo a 20 patrones o 20 fórmulas, ¿ya? De 500 a 20. Eso típicamente es lo que hace la física, ¿ya? La física se ocupa de expresar con la mínima cantidad de ecuaciones posible la máxima cantidad posible de fenómenos, ¿ya? De ahí viene el término teoría de todo, ¿ya? Donde se intenta que con pocas ecuaciones se consiga explicar todo, ¿ya? Hacia allá apunta la física. Bueno, Maxwell lo redujo a 20 patrones y después otros matemáticos lo redujeron a 4 patrones. Es decir, todo lo que vamos a ver en electromagnetismo se reduce a 4 fórmulas, ¿ya? Sin embargo, eso es un nivel muy abstracto de comprensión, es un nivel matemático. Entonces es bueno partir viendo casos específicos con ciertas fórmulas específicas. Y después uno va mezclando todo y entendiendo que esto y esto se reduce a esto otro, esto. Hay un término nuevo que se llama flujo, acá y acá hay un término nuevo que se llama campo, etc. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo evolucionó el pensamiento de la humanidad para entender la interacción eléctrica. Entonces lo primero fue observar que existían partículas. Benjamin Franklin pensaba que eran partículas positivas. Por defecto en matemática, si hay una variable X, por defecto se asume positiva, ¿ya? Después uno resuelve y puede encontrar que es negativa o que es un número imaginario. Pero en esa época se pensaba que la corriente transmitida por un rayo era por partículas positivas, que la corriente era un fluido positivo. Así que por convención, hasta el presente y eternamente, vamos a decir que
la corriente se mueve en la dirección en la cual se mueven las cargas positivas. Independiente si las cargas que se mueven, de verdad, son positivas o negativas. Por convención son las positivas. Porque así es la matemática. Si uno escribe I para corriente, se asume que la variable I es mayor que 0. Si uno escribe Q para carga, se asume por defecto que es mayor que 0. ¿Ya? Bueno, después se supo que eran electrones, ¿ya? Pero mucha gente, aproximadamente en 1780, 1800, hacía experimentos con electricidad estática, consiguiendo que ciertos objetos se cargaran con carga eléctrica, ¿ya? Típicamente en esa época se hacía con pelaje de animal, con alfombras de esa época, ¿ya? Se frotaban, ¿ya? Y perdían electrones, entonces quedaban negativas, quedaban positivas porque perdían electrones, y el otro objeto quedaba negativo porque ganaba, ¿ya? Y ahí se podía ver que se atraían, se repelían, etc. ¿Ya? Entonces, Coulomb descubrió que la fuerza de interacción eléctrica podía ser repulsiva o atractiva, ¿ya? Así que a diferencia de la gravedad, dependía del signo de la carga, ¿ya? Podía haber carga positiva o negativa, ¿ya? Y además, cuando la carga tipo A estaba con la carga tipo B, la carga tipo A es la carga del protón, la carga tipo B es la del electrón, cuando estaban las dos, no pasaba nada. O sea, se anulaban. Así que una era la opuesta de la otra, ¿ya? Primera conclusión de Coulomb: la fuerza eléctrica es directamente proporcional a la carga, igual que en el caso gravitatorio. La única diferencia es que aquí tiene signo, ¿ya? Además, el efecto dependía del signo. Cargas opuestas se atraen, cargas de igual signo se repelen, y si son neutras no pasa nada, ¿ya? Y además dependía del cuadrado de la distancia, ¿ya? A mayor distancia, menor interacción. O más específico, a mayor distancia al cuadrado, ¿ya? Menor interacción. Y todo eso son dos relaciones de proporcionalidad. Todo eso se lleva a una fórmula donde tiene que haber una constante de proporcionalidad, que es la constante de Coulomb, ¿ya? Entonces voy a anotar un par de ecuaciones. La carga se mide en Coulomb. Ah, Valentina pregunta cuál es la diferencia con la gravitatoria. La gravitatoria no tiene signo. Todas las cargas, todas las cargas gravitatorias son masas mayor que 0, ¿ya? Y otra cosa rara de la gravitación es que las masas son mayores que 0, pero la gravedad no sale de la positiva, ingresa a la positiva, ¿ya? Porque el campo gravitatorio ingresa hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Esas son las dos diferencias, ¿ya? Las cargas solo pueden ser mayores que 0, no hay carga negativa, y el campo gravitatorio, en lugar de salir de la positiva, ingresa a la positiva, ¿ya? Bueno, en este ramo necesitamos un nuevo tipo de actor, ¿ya? En física 1, en mecánica, el actor era la masa, medida en kilogramos. Aquí el actor es la carga eléctrica, medida en Coulomb, ¿ya? Si se reúnen 6.25 por 10 elevado a 18 cargas elementales, 6.25 por 10 elevado a 18 cargas elementales, se consigue un Coulomb, ¿ya? Una carga elemental es la carga del protón, que vale E, ¿ya? Mayor que 0. Y esto es más 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿ya? Obviamente también hay una carga elemental negativa, ¿ya? Menos E, que es la
carga del electrón. ¿Ya? Entonces, si juntamos casi 6 trillones de protones, tenemos casi un coulomb. El número exacto es ese. ¿Ya? Entonces Coulomb determinó que la fuerza eléctrica es proporcional a la carga 1 y la carga 2, ¿ya? Directamente proporcional al producto de las cargas. También descubrió que era proporcional a R a la menos 2, ¿ya? Por lo tanto, es proporcional a las dos cosas. Por lo tanto, el módulo de la fuerza tiene que ser 1Q2 partido por R cuadrado. Con lo de arriba hago que esto sea verdadero. Con lo de abajo hago que eso sea verdadero. Pero como dice igual, y aquí dice proporcional, aquí tiene que haber una constante de proporcionalidad, ¿ya? La constante eléctrica. Y lo interesante de esa constante es que Coulomb descubrió que el efecto no solo depende del sistema o de los actores, ¿ya? No solo depende del sistema, sino que también depende del escenario, del entorno. Esa constante K, que es la constante eléctrica, depende del entorno. Si tienen el mismo sistema en el vacío, en la atmósfera, sumergido en agua, sumergido en lodo, o si son médicos o biofísicos y lo estudian en sangre o en suelo fisiológico, ¿ya? El efecto cambia, ¿ya? La fuerza no solo depende de los actores, también depende del escenario. Y el escenario lo da la constante K, ¿ya? Y la constante K tiene una constante escondida, es una constante que depende de una constante, ¿ya? Tiene una constante escondida que se llama permitividad eléctrica, ¿ya? Epsilon. El símbolo de proporcional es un alfa. Es correcto, Nicolás. Eso significa proporcional. Sí. ¿Ya? Para diferenciarlo de igual, ¿ya? Epsilon es la permitividad eléctrica del medio. Así que la constante K es 1 dividido por 4 pi epsilon. ¿Ya? El número 4 y el número pi son constantes, pero epsilon depende del medio. ¿Ya? Entonces, por defecto, en el vacío, ¿ya? En el vacío, esto es interesante del campo eléctrico y del campo magnético, que pueden viajar en el vacío, ¿ya? No así otros tipos de ondas, como una onda en el mar, que necesita agua. Si no hay agua, no hay ola, ¿ya? O el sonido, que necesita aire. Si no, no puede haber sonido, ¿ya? Qué bueno que la luz se transmite en el vacío. Si no, el sol no serviría de nada, porque entre el sol y la tierra hay vacío. Aquí no llegaría luz, ¿ya? Así que es una consecuencia importante de esto, ¿ya? Bueno, en el vacío la constante K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado. Es el valor por defecto, ¿ya? Entonces, con todo esto tenemos el módulo, ¿ya? Pero toda fuerza es un vector, así que se escribe como el módulo por el versor,
¿ya? El versor depende de esto. ¿Ya? Carga 1, carga 2. El versor está aquí. ¿Ya? Y eso es la resta. ¿Ya? F, el versor F es el versor del vector resta con signo más o con signo menos. ¿Ya? Dependiendo de qué estoy preguntando. ¿Ya? ¿Por qué? Hay dos posibilidades y una es la correcta, porque a diferencia del caso gravitatorio, donde todo se atrae, todo, acá puede haber repulsión. Entonces ahí están los dos casos. Hay que ver si es atracción o repulsión. ¿Ya? Dependiendo de si hay atracción o repulsión. ¿Ya? Ya, voy a dibujar el vector resta. R1 menos R2 apunta hacia arriba. ¿Ya? Así que este es el versor. ¿Ya? Si 2 es positivo y 1 es positivo, positivo con positivo se repelen. Así que los versores son iguales. ¿Ya? Pero si fuera negativo, menos con más se atraen. Entonces sería así. ¿Ya? Esto sube y esto baja. Así que ahí sería menos. ¿Ya? Entonces uno puede hacer la resta y después por lógica deducir por lógica, o sea, dependiendo de si se atraen o si se repelen, ¿ya? Quedarse con el positivo o el negativo del versor. Y también depende de dónde estén parados, si están parados en la carga 1 o en la carga 2. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene con la fuerza gravitatoria, donde siempre hay atracción y donde siempre el campo ingresa. ¿Ya? ¿Preguntas? Carla Luna, Nicolás López, Natalia Tapia. El versor es positivo si las cargas son positivas. Y Lisset pregunta si se traen qué signo es. No hay una única respuesta, ¿ya? Porque depende, además de si se atraen o se repelen, además depende de si estamos hablando de la carga 1 o la carga 2, ¿ya? Entonces habría que hacer, hay 4 respuestas, ¿ya? Hay 4 respuestas dependiendo de los signos y dependiendo de si están en la carga 1 o la carga 2. Por eso, en lugar de aprendérselo como una frase, una regla, es más fácil hacer el dibujo, ¿ya? Uno dice positivo, negativo, entonces se atraen, y ahí se dibujan. Entonces un vector sube y el otro baja. ¿Cuál me están preguntando? ¿El de abajo o el de arriba? Si los dos son positivos, los dos son negativos, los vectores ya no son así, sino que son hacia ahora, porque se repelen, ¿ya? También son opuestos, pero uno va a ir subiendo y el otro bajando. Entonces depende de en qué carga estén parados, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Cristóbal pregunta eso, ¿ya?
Ejemplo 1. Voy a dibujar el vector resta. R2 menos R1. ¿Ya? Mejor R1 menos R2. ¿Ya? Por si acaso da lo mismo si es R1 menos R2 o R2 menos R1. Porque al final, en el siguiente paso, siempre están obligados a ver con cuál se quedan, con el positivo o con el negativo. ¿Ya? Ya, R1 menos R2 sería así. ¿Ya? Ejemplo 1. Si este es positivo y este es positivo, entonces se repelen. Así que esa es la fuerza sobre 2 y esta es la fuerza sobre 1. Conclusión. Si me preguntan por la fuerza 1, es paralela a ese versor, pero si es por la fuerza 2, es antiparalela. ¿Ya? Esto va a ser el módulo por el versor opuesto, porque ese sube y ese baja, y este va a ser el módulo por el versor correcto, por el versor positivo. ¿Ya? Ejemplo 2. Ejemplo 2. Negativo y positivo. ¿Ya? Se atraen ahora. Así que esa fuerza va así. La fuerza sobre 1 y la fuerza sobre 2 va así. ¿Ya? U sube, F2 sube, tienen el mismo versor, y por otro lado F1 baja y U sube. Entonces se cumple eso, signo opuesto. ¿Ya? Por eso depende el ejercicio. ¿Ya? Depende del ejercicio, depende si no las cargas, depende de dónde estén parados. ¿Ya? Si el vector sube es positivo, si baja es negativo, y solo hay que ver por cuál se pregunta. Casi es correcto, casi. ¿Cuál sería la excepción? Es que pensé en una excepción. La excepción es que en lugar de hacer R1 menos R2, hagan R2 menos R1, o tal vez R2 esté más arriba que R1. ¿Ya? Esto hacia R2 está abajo, porque si está arriba, les queda al revés. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no hay regla, depende del ejercicio. Es mejor razonarlo que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Es más seguro hacer el dibujito, como dice yo en el pizarrón, dibujar la flecha. ¿Ya? Los signos dependerán de las coordenadas y la dirección, o lo dice el ejercicio. Todo eso, depende de todo eso. ¿Ya? Depende de todo eso. Entonces, de nuevo, el mejor procedimiento es hacer el dibujo. Y ahí van a saber, el dibujo les va a decir cuáles son las ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué determina hacia dónde va el versor U? Pero la fórmula dice R1 menos R2. Entonces depende de las coordenadas de R1 y de las coordenadas de R2. Si R1 está abajo, está más abajo o más arriba, y viceversa. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Ya. Les voy a compartir un link de Peer Deck. Entonces, demos clic en el link que está en el chat.
hemos visto que si se reúnen 6.25 por 10 elevado a 18 cargas elementales positivas o más E, se tendrá más 1 coulomb, y si se reúnen 6.25 por 10 a 18 cargas elementales negativas menos E o electrones, se tendrá menos 1 coulomb. Luego, la carga del ion carbono más 1 es más 1 por más E, ¿ya? 1.C por 10 a la menos 19 coulomb. No es más 1, no es más 1 coulomb, es mucho menos, ¿ya? Es una trillonésima de coulomb, ¿ya? Y la carga del ion nitrógeno menos 2 es 2 veces la carga elemental negativa, o sea, menos 3.2 por 10 a la menos 19 coulomb. Nicolás dice, al ser una red de vectores R1 menos R2, R1 más menos R2, por lo tanto, al sumar los vectores, el inicio del vector resultante sería el inicio del vector R2, el inicio sería el inicio del R2 y su punta sería el final de R1. Es verdad, sí, sí, Nicolás, correcto. Sí. Ya. Constante eléctrica del medio, K, la capacidad del medio para transmitir la interacción eléctrica es medida por la constante K, la cual se relaciona con la permitividad eléctrica del medio por medio de la siguiente igualdad. K es 1 sobre 4 pi epsilon, y en el vacío K vale 9 por de la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. En 1785, Coulomb determinó que el módulo de F es igual al módulo o valor absoluto de K por la carga 1, carga 2 sobre R cuadrado, y la parte vectorial depende del dibujo que hicimos en el pizarrón, ¿ya? Indicará atracción o repulsión, dependiendo además de si las cargas son de signos opuestos o de igual signo, ¿ya? Ejemplo, se tiene dos iones A y B repeliéndose eléctricamente. El ion A es un carbono más 2 y se ubica en 2,4, mientras que el ion B es un oxígeno más 2 y se ubica en 3.5,2.5 metros. Calcule la fuerza de repulsión que ejerce el ion B sobre el ion A. ¿Ya? Ya. Vamos a calcular la fuerza que hace B sobre A. A y B son positivos, así que se repelen. Esta es la posición de A, la posición de B, se repelen. Esta es la fuerza de B sobre A. Esta es la fuerza de A sobre B. Lo sé porque se repelen, ¿ya? Calcule la fuerza de B sobre A. O sea, esta fuerza, así que si dibujo el vector resta así, el vector resta baja y la fuerza baja, ¿ya? Pero para que este baje, tengo que restar A con B. RA menos RB. Y así no tengo que cambiar el signo, ¿ya?
RA menos RB. ¿Ya? Calculamos U como RA menos RB, ¿ya? RA y RB. Eh, 2 menos 3.5, 4 menos 2.5, ahora calculamos el módulo. Raíz cuadrada de 1.5 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. $2.12. O sea, la separación entre A y B es 2.12 metros. Calculamos el versor. El vector dividido por 2.12. Es el versor. Y ahora hay que calcular el módulo de la fuerza. La constante K por la carga 1, la carga 2, dividido por la separación al cuadrado. ¿Ya? Más 2 y más 2, o sea, la carga es 2 veces la carga de un protón. ¿Ya? 3.2 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Eso y eso da al cuadrado dividido por 2.12 al cuadrado. Y la fuerza es un vector, así que hay que multiplicar el módulo por el versor. ¿Ya? La fuerza es el módulo por el versor. Ese número por ese vector. ¿Ya? Menos 1.46 en X, 1.46 en Y, por 10 a la menos 28 newton. ¿Ya? Esa es la fuerza sobre el ion. Vicente Jara, Catalina Sánchez, Camila Cáceres, ¿dudas? A ver. ¿Cuánto da la multiplicación de las cargas? Ya. 3.2 por 10 a la menos 19 al cuadrado. 1.024 por 10 a la menos 37. ¿Ya? Eso da la multiplicación de las cargas.
el sentido de U en el dibujo. Ya. Como tú el sentido de U son positivas, así que se repelen. Esa es la fuerza sobre A, o mejor dicho, la fuerza de B sobre A, ¿ya? Y esta es la fuerza de A sobre B. La pregunta era, calcule la fuerza de B sobre A. Calcule esa, ¿ya? Esto baja, así que si quiero que U baje, ¿ya? ¿Por qué quiero que U baje? Para que tengan el mismo versor, solo por eso, ¿ya? Si quiero que baje, entonces tengo que restar B con A, ¿ya? R sub A menos R sub B. El vector resta baja y la fuerza baja, ¿ya? Así fue como determiné el versor. Lo saqué por lógica, no por fórmula, ¿ya? Relación entre la resta de R y el sentido. Claro, porque si hubiera hecho la resta al revés, RB menos RA, así sería U. Entonces U sube y esto baja. Así que tendría que haberlo multiplicado esto por menos 1, ¿ya? Habrían cambiado los signos, ¿ya? Ah, ¿por qué 3.2 en la carga? A ver, 1.6. Sí, porque E vale 1.6 y el doble es 3.2, ¿ya? El doble es 3.2 por 10 a la menos 19, ¿ya? La fuerza sobre el ion era el versor, no. El versor de la fuerza sobre el ion es el versor de U, el versor de la resta, ¿ya? El versor resta se mide en metros, el versor fuerza se mide en newton, ¿ya? O sea, lo voy a decir de nuevo, la resta se mide en metros, la fuerza se mide en newton, pero el versor es el mismo, ¿ya? El versor resta es igual al versor de la fuerza, ¿ya? Nicolás lo que dijo es correcto, el versor le da la dirección y sentido a la fuerza, sí. Ya. Siguiente ejercicio. Ya, ahora hacemos medición del aprendizaje, ¿ya? De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad de los conceptos permitividad eléctrica y constante eléctrica? O sea, el dibujo es el mismo, pero el resultado cambia dependiendo si están sumergidos en lodo o en el vacío o en otra cosa, ¿ya? ¿Cuál fue el nivel de dificultad? Entonces, usen el link de Peerdeck para responder, para que quede registrado, ¿ya?
El que sigue, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociado a calcular la magnitud o módulo de la fuerza eléctrica? Se calcula por medio de valor absoluto de K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Básicamente hay que tener cuidado con las unidades, ¿ya? Sistema internacional, y que la separación se haya calculado correctamente, ¿ya? Siempre la separación se va a calcular con el vector resta. La separación es la resta de dos posiciones, ¿ya? Es el módulo de la resta de dos posiciones. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociado a calcular la parte vectorial de la fuerza eléctrica? O sea, calculamos el vector resta, vemos si se usa el signo más o el signo menos de ese vector, por más 1, por menos 1, y después se divide por el módulo para obtener el versor. Como ayuda sobre este tema, cuando hagan el dibujo, dibujen las dos fuerzas, independiente de lo que se pregunte, ya las dos fuerzas, y uno por el signo de las cargas ve si son atractivas o repulsivas, ¿ya? Colóquele los nombres a cada fuerza, y una vez hecho eso, lean la pregunta, y ahí van a ver si se quedan con un vector o con el otro vector, ¿ya? Uno de los dos vectores es paralelo al versor resta y el otro es antiparalelo, ¿ya? Mejor dibujar los dos vectores y después ver con cuál nos quedamos. Ya. Eso fue la sección cátedra. A las 10:15 tenemos la sección seminario. Así que podemos hacer un break de 45 minutos, aunque pueden aprovechar de revisar el PDF y revisar los apuntes que hicieron recién, ¿ya? Donde se sugiere que tomen apuntes al estilo Cornell, ¿ya? Una sección es apuntes directos, apuntes en tiempo real. El otro son los keywords, las palabras clave que no conocen, que sería bueno investigar, ¿ya? Lo que sigue es el resumen, ¿ya? Y finalmente podrían colocar una sugerencia mía, algo que aprendimos en los laboratorios, el resumen en lenguaje llano, ¿ya? Porque es un buen ejercicio. ¿Cómo le explicarían esto a un estudiante de octavo básico? ¿Ya? No es porque lo vayan a hacer, es por un ejercicio, que es sintetizar lo que aprendieron. Es una buena forma de que les quede grabado, ¿ya? Eso, a tomar desayuno, ¿ya? El peer deck no lo puedo dejar abierto porque para convertir esto a MP4, si estoy conectado a internet, se pone muy lento, ¿ya? Y normalmente se demora como 45 minutos en llevarlo a MP4, que es justo lo que me queda, ¿ya? Y si no, tendría problemas para empezar el bloque que sigue. En todo caso, este peer deck lo abro de nuevo, ¿ya? Lo voy a abrir de nuevo en el bloque que sigue. Así que da lo mismo si lo cierro ahora. Lo que importa es lo que pasa en el bloque que sigue, ¿ya? Paul Tippes o Serway. Los dos son buenos. ¿En qué sentido? Si no tienen una buena base, partan con el Paul Tippens, ¿ya? Les va a explicar todo. De hecho, Paul Tippens lo diseñó para alumnos de cuarto medio o creo que se dice cuarto de secundaria de Estados Unidos, ¿ya? Y en cambio el Serway es para ingenieros, es para gente que ya tiene base. Entonces ahí tienen que ver en qué lugar están. Si parten con Tippens porque es muy básico, no importa, porque así después van a tener una buena base para el Serway, ¿ya? En mi caso, yo cuando salí del colegio, estudié en un colegio de La Granja, tenía súper mala base, ¿ya?
Así que partí con Paul Tippens y con los libros de cuarto medio, ¿ya? Y después ya con cosas más elevadas como el Paul Tipler o el Alonso y Finn o el Serway, ¿ya? Va a quedar va a quedar guardada la grabación, sí. ¿Ya? Ya, hacemos el intermedio y seguimos a las 10:15. Nos vemos. Nos La vemos, profe. grabación la voy a subir hoy día, pero como a las 6 o 7. Después de eso, porque también tengo que hacer una clase a las 7. O sea, de 5:30 a 7. ¿Ya? Ya. Nos vemos. Hasta luego.